Sales binarias. Hoy vamos a ver todo acerca de estos compuestos. Vamos a ver cómo están formados, cuáles son sus características principales, cuál es su estructura de Lewis y demás. Vamos a ver aparte muchos ejemplos de sales binarias, así entendés bien el tema. La idea de este video es que salgas con todas las herramientas necesarias para entender el tema. Mi nombre es Lara Spinardi, te doy la bienvenida al video de sales binarias y sin extendernos más, iríamos con la explicación. Hago un inciso. Antes de seguir te voy a estar dejando los minutos y segundos exactos donde explico cada tema del video, por si venís buscando algo en específico lo puedas encontrar. Para empezar, las sales binarias van a ser compuestos iónicos, formados por la unión de iones de elementos metálicos con iones de elementos no metálicos. Son eso las sales binarias, son uniones de iones metálicos con no metálicos. Para entenderlo mejor, veamos algunos ejemplos. Acá tenemos al cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un compuesto o una sal binaria formada por la unión de iones de cloro, que son iones de un elemento no metálico, con iones de sodio, que son iones de un elemento metálico. Se unen los iones de cloro con los de sodio, formando la sal binaria conocida como cloruro de sodio. Acá tenemos otro ejemplo, el bromuro de calcio. Los iones de bromo son iones de un elemento no metálico, y estos se unen con iones de un elemento metálico que serían los iones de calcio. Se unen iones de bromo no metálicos con iones de calcio metálicos, formando a la sal binaria llamada bromuro de calcio. Acá tenemos otro ejemplo, sulfuro de potasio. El sulfuro de potasio se forma por la unión de iones de azufre con iones de potasio. Los iones de azufre son iones no metálicos y los iones de potasio son iones metálicos. Se unen estos dos dando la sal binaria conocida como sulfuro de potasio. Por si no sabes cuáles son los elementos metálicos y cuáles los no metálicos, te voy a estar dejando una tabla periódica donde se ve la diferencia entre ambos. Va a estar marcado dónde están los elementos metálicos y dónde los no metálicos. Una característica importante de las sales binarias es que forman cristales, ya que los cationes y aniones al unirse crean un retículo cristalino. Los aniones es lo mismo que decir iones de elemento no metálico, y los cationes es lo mismo que decir iones de elemento metálico. Al unirse estos dos forman cristales, o forman un retículo cristalino, y es por eso que las sales binarias se ven en forma de cristales. No es como otros compuestos moleculares, los cuales forman moléculas separadas, no. En el caso de las sales binarias, van a ser compuestos formados por cristales. Por eso el cloruro de sodio y otros ejemplos se ve cristalino, porque son cristales formados por la unión de iones de sodio con iones de cloro. Acá podemos ver cómo sería la estructura de una sal binaria. Los amarillos los podemos imaginar como iones de un elemento metálico y los verdes los podemos imaginar como iones de un elemento no metálico. Y estos se unen por un tipo de enlace conocido como enlace iónico, formando este retículo cristalino. Forman este retículo cristalino y por eso es que las sales binarias son cristalinas o son compuestos cristalinos, por esta causa. Otra característica importante es que las sales binarias van a ser buenos conductores de la electricidad y tienen altos puntos tanto de ebullición como de fusión, y esto se debe a que son muy buenos conductores de iones y a su vez tienen altos puntos de ebullición y fusión porque la unión iónica es muy fuerte y es muy difícil de separar y hacer que la sal pase a estado gaseoso o a estado líquido mediante la aplicación del calor. A cualquier sal binaria hay que agregarle mucho calor para romper esas uniones iónicas y poder pasarlo tanto a estado gaseoso como a estado líquido. También veríamos que el catión metálico o el ion metálico va a tener una carga positiva y el anión no metálico va a tener una carga negativa en la sal binaria. El ion metálico normalmente le cede electrones y el anión metálico los recibe esos electrones y en base a eso se genera la unión iónica y en base a eso se genera la sal binaria. Algo muy importante es que al nombrarlos los vamos a nombrar como no metaluro de metal. Recuerdan que nombramos a las sales anteriores como cloruro de sodio, bromuro de calcio, sulfuro de potasio. Vemos como siempre nombramos primero al no metal con la terminación uro y luego nombramos de y el nombre del metal. Veamos este ejemplo que vimos antes. Acá tenemos al bromuro de calcio, un compuesto formado por bromo y calcio. Primero colocamos el nombre del no metal, que es el bromo, con la terminación uro, bromuro, luego colocamos de y el nombre del metal, de calcio. Por lo tanto, así se lo nombra como no metaluro de metal. Acá es bromuro de calcio. Si acá en cambio el metal fuera potasio, sería bromuro de potasio. O por ejemplo, si acá el no metal fuera cloro, acá sería cloruro de calcio. Y así sucesivamente.
Ahora pasaríamos a ver algunos ejemplos de sales binarias para entenderlas mejor. Veremos cómo se relaciona su número de oxidación y su estructura de Lewis. Aparte también veremos cómo se las nombra con otros ejemplos. Acá tenemos al cloruro de sodio. Se cumple la misma regla que veíamos recién. Nombramos como no metaluro de metal. En este caso, el no metal es el cloro, por lo tanto ponemos la palabra cloro con la terminación uro, de y el nombre del metal, de sodio. Por esto este compuesto se va a llamar cloruro de sodio. La unión de sodio con cloro. A su vez vamos a ver el tema de los números de oxidación de este compuesto. Vamos a ver que el número de oxidación del sodio va a ser +1 y el del cloro -1. Acá te voy a estar dejando la tabla periódica con los números de oxidación de cada elemento. En este caso el sodio tiene un número de oxidación de +1 porque cede un electrón al cloro, y el cloro tiene un número de oxidación de -1 porque atrapa ese electrón del sodio, y el total en todas las sales binarias siempre va a dar 0, y de esta manera se justifican los números de oxidación, +1 y -1. +1 porque el sodio le cede un electrón al cloro, y en total da 0. Vamos a ver que la estructura de Lewis del cloruro de sodio va a ser la siguiente. Vamos a colocar a la izquierda el ion de sodio con un signito más. Ese signito más va a hacer referencia a que el sodio le da un electrón al ion del cloro, y el cloro lo vamos a dibujar con 7 electrones alrededor de él y luego una cruz. Vamos a ver que esos 7 puntitos alrededor del cloro hacen referencia a que son los electrones del cloro propio, o sea, son los electrones propios del cloro. En cambio la cruz sería el electrón que le cede el sodio, por lo tanto la dibujamos diferente. Si querés la puedes dibujar de igual manera, porque en la teoría todos los electrones se ven de la misma manera, pero acá lo dibujamos diferente. Lo puedes dibujar de las dos maneras, como vos prefieras. Y al lado del cloro ponemos el signito menos, indicando que tiene una carga negativa de más. Ahora vamos a ver este otro ejemplo, el sulfuro de potasio. Es un ion de azufre unido a 2 iones de potasio. Vamos a ver que no se llama azufruro de potasio. Con el de azufre pasa algo particular, y es que los compuestos que forman no se los llama como azufruro, sino que se los llama como sulfuro de potasio. En cuanto a los números de oxidación, el potasio tiene un número de oxidación +1, o sea que cada potasio cede un electrón, al azufre, y el azufre tiene número de oxidación -2, o sea que recibe 2 electrones, y para que el total dé 0 vamos a necesitar 2 potasios por cada azufre. Cada potasio cede un electrón al azufre, por lo tanto van a haber 2 potasios, cada uno cediendo un electrón al azufre, para que este dé 0. La estructura de Lewis del sulfuro de potasio va a ser la siguiente. Vamos a poner 2 iones de potasio a la izquierda y luego a la derecha vamos a dibujar un azufre con 6 electrones propios con la forma del puntito y 2 electrones cedidos del potasio, cada uno con forma de cruz. Y luego al azufre le ponemos el 2-, ese 2- porque tiene 2 electrones de más de lo que tendría originalmente. Y el potasio va con un más porque este perdió un electrón. Cada potasio perdió un electrón del que tendría originalmente y por eso va con un signo más. Veamos ahora este compuesto, que sería el sulfuro de cobalto 2. Lo que sucede con este compuesto, y es algo particular, es que el cobalto puede tener 2 números de oxidación, 2 y 3, como podemos ver en la imagen. Esto significa que el cobalto puede ceder 2 electrones o puede ceder 3 electrones. Cuando se forma el sulfuro de cobalto 2, el cobalto cede 2 electrones, y estos 2 electrones en este caso se los cede al azufre. Por lo tanto se forma este compuesto, sulfuro de cobalto y entre paréntesis el número 2. En cambio, si fuera sulfuro de cobalto 3, pondríamos entre paréntesis, el número 3. Como vemos acá, el cobalto cede 2 electrones, por eso tiene número de oxidación +2, y el azufre recibe esos 2 electrones, por eso tiene número de oxidación de -2. Y el total, como siempre en las sales binarias, da 0. Acá tendríamos al sulfuro de cobalto 3. Ahora ustedes se preguntan por qué hay 2 átomos de cobalto y 3 de azufre. Esto se explica porque para que la sal binaria dé un número total de oxidación de 0 van a necesitar 2 cobaltos y 3 azufres, porque cada azufre solamente puede tener número de oxidación de -2. Y en este caso el cobalto tiene número de oxidación +3. Por lo tanto, para que dé 0 vamos a necesitar 3 azufres, cada uno con número de oxidación -2, y 2 cobaltos, cada uno con número de oxidación +3. 2 cobaltos con un número de oxidación +3 y 3 azufres, cada uno con un número de oxidación -2,
te da 0. Multiplica menos 2 por 3 da menos 6 y multiplica más 3 por 2 da 6. La suma de ambos te va a dar 0. Y es por esto que en este caso en el sulfuro de cobalto 2 son 2 iones de cobalto y 3 de azufre. Acá vemos la estructura de Lewis del sulfuro de cobalto 2. Tendríamos a la izquierda al cobalto con el 2+, esto significa que este cobalto cede 2 electrones al azufre y el azufre lo dibujamos con 2x y luego con 6 puntitos alrededor. Los 6 puntitos son porque son 6 electrones propios del azufre y las 2x son porque son 2 electrones que recibió del cobalto y al lado le ponemos un 2-. Ese 2- es porque recibió 2 electrones de más del cobalto. Ese 2- es porque tiene 2 electrones de más de lo que tendría un azufre originalmente. En cambio acá tendríamos la estructura de Lewis del sulfuro de cobalto 3. Acá vamos a poner un 2 al lado de cobalto. Esto hace referencia a que hay 2 iones de cobalto más 3. Luego acá ponemos el 3+, haciendo referencia a que el cobalto perdió 3 electrones. Cada ion de cobalto perdió 3 electrones. Luego a la derecha ponemos al azufre de vuelta con los 6 puntitos alrededor, haciendo referencia a 6 electrones propios y a 2x. Las 2x haciendo referencia a que esos 2 electrones los recibió de un cobalto. Y ustedes ven que hay un 3 alrededor de ese azufre. Eso significa que hay 3 de estos azufres. Van a haber 3 de esos azufres con 2 electrones recibidos del cobalto. Ahora pasaríamos a ver otro ejemplo que vimos bastante, que sería el bromuro de calcio. El calcio tiene número de oxidación de +2 y el bromo de -1. Esto significa que el calcio cede 2 electrones y el bromo recibe 1. Por lo tanto, para que dé 0 el número de oxidación total, vamos a necesitar 2 bromos, cada uno que reciba un electrón del calcio. En cuanto a la estructura de Lewis del bromuro de calcio, veríamos que a la izquierda dibujamos el calcio con un 2+. Esto significa que este calcio perdió 2 electrones y se los cedió al bromo. Luego el bromo lo dibujamos con los 7 electrones propios en forma de punto y una X haciendo referencia al electrón que recibió del calcio. Y vamos a anotar un 2 al lado del bromo haciendo referencia a que hay 2 de estos iones bromo. Acá tenemos al bromuro de plomo 2. Acá sucede lo mismo, ponemos entre paréntesis el número de oxidación de este plomo porque el plomo puede tener 2 números de oxidación, +2 y +4. El plomo puede ceder 2 o 4 electrones. En este caso el plomo cede 2 electrones, por lo tanto va a ser bromuro de plomo 2. Este plomo va a tener número de oxidación +2 y el bromo va a tener como siempre número de oxidación -1. Por lo tanto, cada bromo recibe un electrón del plomo. Tenemos 2 bromos, cada uno recibiendo un electrón del plomo. Y el total como siempre da 0. En cambio acá tenemos al bromuro de plomo 4. En este caso el plomo libera 4 electrones y esos 4 electrones se los da a 4 bromos. Por lo tanto el bromo siempre tiene número de oxidación -1 y para que el total dé 0 vamos a necesitar 4 bromos, cada bromo recibiendo un electrón del plomo, y el total como siempre da 0. Acá vemos la estructura de Lewis del bromuro de plomo 2. Acá dibujamos a la izquierda al plomo con el 2+. Ese 2+ hace referencia a que ese plomo perdió 2 electrones, tiene 2 electrones menos de lo que tendría originalmente. Y a la derecha dibujamos al bromo, con 7 electrones propios en forma de puntos y un electrón recibido del plomo en forma de X. Y también ponemos el 2 haciendo referencia a que hay 2 bromos. 2 bromos hay, cada uno recibió un electrón del plomo. Acá tenemos al bromuro de plomo 4. En este caso dibujamos al plomo con un 4+, haciendo referencia a que perdió 4 electrones. Esto hace referencia a que tiene 4 electrones menos de lo que tendría originalmente. Y al lado a la derecha dibujamos al bromo, de vuelta, con 7 electrones propios en forma de punto y un electrón recibido del plomo en forma de X. Luego ponemos 4 al lado del símbolo del bromo, haciendo referencia a que hay 4 de estos bromos. Hay 4 de estos bromos que recibieron un electrón del plomo. Esto sería todo acerca de las sales binarias. Si les gustó le pueden dejar like, también me ayudan un montón suscribiéndose y pueden comentar cualquier duda que tengan, que se las respondo lo antes posible. También si querés entender más acerca de otros compuestos binarios, te voy a estar dejando un video hablando de óxidos y otro hablando de hidruros, así seguís entendiendo la química.